Buenos días. Bueno, damos comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno a celebrar hoy día 29 de octubre a las 8:35. Bueno, el orden del día, en primer lugar, es aprobar, si procede, la urgencia de dicho Pleno. Planteo las tres para no ir a poner ninguna la aprobamos en el orden. Bueno, la urgencia, uno de los puntos es la toma de conocimiento de la renuncia que formula uno de los concejales del grupo PP. Dicha urgencia, pues precisamente es para que no estén sin excesivamente tiempo sin un concejal dentro de su grupo. La segunda propuesta es la revisión del convenio de rústica de la Alta. Dicha urgencia está motivada a que entendemos que hay que aplicar algunos coeficientes que puedan ser resueltos en beneficio de esta localidad, el impuesto en esta localidad. Por lo tanto, entre antes se haga, antes estamos dentro de los plazos y antes empezaríamos a recaudar estas diferencias. Y la última urgencia es la aprobación de los saldos iniciales de derechos reconocidos, motivado a que hay que traspasar estos saldos a un nuevo sistema de imputación, se llama Confía, y lo tenemos que tener todo hecho antes de que termine el ejercicio para que el nuevo ejercicio contable y presupuestario pues ya tenga estos datos actualizados. Paso a la votación de la urgencia. Grupo Progreso. A favor. Grupo PP. Grupo PSOE. A favor. Bien. Se da por aprobada la urgencia del Pleno. Segundo punto, toma de conocimiento de renuncia formulada por el concejal. Le paso la palabra a la portavoz del Grupo Progreso. Buenos días a todos y a todas. Considerando que en este ayuntamiento tuvo entrada el escrito de don Isidro Moya Muñoz, concejal del ayuntamiento, el día 21 del 10 del 2019, en el mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de concejal el día 15 de junio del 2019, tras las elecciones del 26 de mayo del 2019. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al pleno del ayuntamiento, realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 22 de octubre del 2019, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del ayuntamiento que realiza don Isidro Moya Muñoz. Segundo, comunicar este acuerdo a la Junta Electoral para que remita las credenciales de don Rafael San Martín, siguiente en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo. Como este asunto no se lleva a votación, si alguno de los grupos quiere tomar la palabra, se la cedo en el orden. ¿Quiere tomar la palabra? Referente al tema de la renuncia de Isidro, pues poco que decir, él ya sabe lo que pensamos. Ha trabajado mucho por este pueblo, ha conseguido ser alcalde del Partido Popular de Orellana, una cosa que es muy difícil. Y agradecerle todo su trabajo y dedicación este tiempo y desearle lo mejor ahora en esta nueva etapa. Ya tiene una cierta edad y es normal, se entiende que no tenga sus plenas facultades y se acepta su renuncia y darle la bienvenida al nuevo concejal, a Rafa, para que esté con nosotros y nos apoye y esté echando una mano. ¿Alguno de los otros grupos quiere turno de palabra? Vale. Bueno, pues en cualquier caso yo me reservo para cuando sea el juramento del nuevo concejal y supongo que estará también Isidro pendiente para dedicarle una palabra. Bien, pasamos al siguiente punto. Aprobación si procede del inicio del procedimiento para la revisión de oficio del acuerdo del Pleno de la Corporación del 21 de agosto del 2008, mediante el que se aprueba la modificación de la cláusula sexta del convenio urbanístico de colaboración para la implantación de una planta solar con la empresa rústica de la Alta, firmado el convenio el día 3 de septiembre del mismo año. Le paso la palabra a la portavoz del grupo.
Visto que se ha puesto en conocimiento de la Corporación la posibilidad de que el acuerdo del Pleno de la Corporación del 21 de agosto del 2008, mediante el que se aprueba la modificación de la cláusula sexta del Convenio Urbanístico y de Colaboración para la implantación de una planta solar con la empresa Rústica Vegas Alta S.L., firmándose el convenio el día 3 de septiembre del mismo año, se encuentra en curso en causa de nulidad de pleno derecho. Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el informe propuesta de Secretaría, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, iniciar procedimiento para la revisión de oficio del acto acuerdo del Pleno de la Corporación del 21 de agosto, mediante el que se aprueba la modificación de la cláusula sexta del Convenio Urbanístico y de Colaboración para la implantación de una planta solar con la empresa Rústica Vegas Alta S.L., firmándose el convenio el día 3 de septiembre del mismo año. Dicho acto se encuentra en curso en causa de nulidad del Pleno debido a la primera causa de nulidad de pleno derecho se sustenta en el apartado en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, Ley 391 del 2015, por vulneración del principio de igualdad tributaria garantizado por el artículo 31, apartado 1 de la CE. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Diccionario del Español Jurídico RAE define el principio de capacidad económica señalando que hace referencia a la posibilidad real o suficiencia de una persona física o jurídica para hacer frente a una obligación tributaria concreta exigida por una administración pública como manifestación del deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento del gasto público mediante una ponderación justa de su capacidad contributiva que debe constituir en todo caso una manifestación de riqueza. También define el Diccionario del Español Jurídico RAE el principio de igualdad tributario como principio que debe inspirar el sistema tributario y que supone la obligación a los obligados tributarios que se encuentran en la misma situación y desigualmente a los que están en situación diferente. Para el Tribunal Constitucional, sentencia 193/2004, del 4 de noviembre, fundamentos jurídicos 2 y 4, lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados y para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato. Las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción deben ser proporcionadas a la finalidad perseguida de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. Esas desigualdades, para que se generen una vulneración del derecho a la igualdad, no deben producirse en supuestos puntuales, pues las leyes, en su pretensión de racionalidad, se proyectan sobre la normalidad de los casos sin que baste la aparición de un supuesto no previsto para determinar su inconstitucionalidad. De noviembre no sé, me ratificar la sigla de la SSTC. ¿En qué página está? Estoy a la vuelta del acuerdo. Sentencia del Tribunal Constitucional. Así. En la materia tributaria es la propia Constitución la que ha completado y modulado el alcance de su artículo 14 en un precepto, el artículo 31, apartado 1, cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas aquí en cuenta, pues la igualdad ante la ley tributaria resulta indisociable de los principios de generalidad, capacidad, justicia y progresividad que se enuncian en el último precepto constitucional citado en la sentencia del Tribunal Constitucional. Efectivamente, dicho precepto constitucional dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Esta recepción constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada contribuyente configura un mandato que vincula no solo a los ciudadanos, sino también a los poderes públicos. Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990. Ya que si los unos están obligados a contribuir de acuerdo con su capacidad
económica al sostenimiento de los gastos públicos, los otros están obligados en principio a exigir en condiciones de igualdad esa contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación. Sentencia del Tribunal Constitucional 96/2002. El supuesto puede analizarse en la tabla siguiente y resulta notorio que se están vulnerando los principios constitucionales de capacidad económica y de igualdad tributaria por cuanto los sujetos pasivos de los bienes de naturaleza urbana soportan una presión fiscal muy superior a la de la empresa propietaria de la planta. Con respecto a la empresa propietaria de la planta, y ello incluso aunque no se quiera admitir la menor capacidad económica de los sujetos pasivos de los bienes de naturaleza urbana. Como puede verse, comparados con el titular de la planta, los sujetos pasivos del padrón de urbana rústica, ese mismo coeficiente es 3,5 veces más alto, aunque realmente es muy superior porque hay una exención de 18.558 euros, correspondiente a bienes del Estado, la comunidad autónoma y el municipio, de manera que una vez descontado el importe exento, el coeficiente se elevaría a 0,60 y resultaría 15 veces más alto. La segunda causa de nulidad de pleno derecho se sustenta en el apartado B del artículo 47 de la Ley 39/2015. El compromiso establecido en la cláusula sexta del convenio del 3 de septiembre del 2008 viene a establecer una congelación indefinida en el impuesto sobre bienes inmuebles, categoría de los bienes de características especiales, BICES con el doble alcance, en el tipo de gravamen, de manera que se compromete el tipo mínimo legalmente posible en cada momento, actualmente bien al 0,3% o bien al 0,4%, teniendo presente dos matices que pueden comprobarse en el apartado anterior, que el tipo mínimo de los BICES ha sido siempre del 0,4%, nunca del 0,3%, tipo mínimo que solo es aplicable en los bienes de la naturaleza rústica, y que el tipo que se compromete está incluso por debajo del supletorio fijado por la ley en el 0,6%. En las bonificaciones comprometiendo cuántas reducciones y bonificaciones máximas resulten legalmente susceptibles de aplicación a la citada planta en el ámbito dicho impuesto, actualmente hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto para los BICES. La bonificación a la que se refiere este apartado está regulada con carácter potestativo en el artículo 74, apartado 3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que remite a la ordenanza fiscal del impuesto para especificar la duración, cuantía anual y además aspectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación. El acuerdo 21 de agosto del 2008, citado con anterioridad, prevé una serie de compromisos que van más allá de la potestad tributaria municipal otorgada por la ley, imponiendo una regulación de tal naturaleza que trasciende el ámbito de su propia competencia, imposibilitando la posterior modificación del tipo de gravamen dentro de la horquilla cuyo establecimiento tiene reserva de ley, al tiempo que una bonificación configurada legalmente como potestativa se convierte de facto en obligatoria, vedando su modificación, salvo que sea para incrementar su porcentaje, en cuyo caso debe cometerse de manera imperativa. Lo acordado por el Ayuntamiento no forma parte del contenido de la autonomía municipal ni de su propia potestad tributaria, ya que es objeto de la reserva de ley en materia tributaria garantizada por el artículo 133 de la Constitución Española, de manera que este Ayuntamiento ha venido a establecer unas limitaciones que sin soporte legal alguno supondrían la imposibilidad material de llevar a cabo modificaciones en el impuesto dentro del disponible determinado legalmente en cuanto a la fijación de tipos de gravamen previstos en el artículo 72 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de las bonificaciones potestativas establecidas en el artículo 74 de la misma norma, vulnerando además lo establecido en el artículo 8, apartado A y D de la Ley General Tributaria, que reservan a la ley la regulación de los tipos de gravamen y de las bonificaciones respectivamente. Segundo, notificar el inicio del procedimiento a los interesados para que en el plazo de 15 días presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias. Tercero, dar traslado del expediente una vez finalizado el trámite de audiencia a los interesados y el periodo de información pública a los servicios municipales para que informen las alegaciones presentadas. Cuarto, remitir el expediente a la Secretaría tras el informe técnico para la emisión del informe propuesta. Quinto, elevar el informe propuesta al Pleno, pero lo hará suyo, solicitará dictamen preceptivo a la Comisión Jurídica de Extremadura.
Sexto, suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo que medie entre la petición del dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura y la recepción de dicho dictamen. Séptimo, una vez recibido el dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura y dado el carácter preceptivo y vinculante del dictamen, elevar el mismo al Pleno. Bien, le doy paso al Partido Popular. Bueno, esto es, digamos que es iniciar un procedimiento para una revisión del coeficiente, de un coeficiente que se está aplicando a las vices de la termosolar. Más o menos, ¿no? Del 0,4 al 0,6. Es lo que quiere decir en la propuesta, ¿no? Sí, bueno, aquí no estamos hablando exactamente de lo que va a ser el coeficiente en sí, más bien es de la potestad tributaria que tiene el ayuntamiento para la aplicación correspondiente, igual que cualquier otro vecino. Es decir, en el convenio hay una exención especial que entendemos, y según se ha desarrollado en la lectura que nos ha planteado la portavoz, entendemos que no procede porque es un agravio comparativo, entre otras cuestiones, para el resto de vecinos que pagan sus impuestos. Por lo tanto, una vez que consigamos que realmente tenemos razón, porque en definitiva esto es el estudio y ahora nos tendrán que dar la razón, ¿vale? Pues entonces se aplicará el coeficiente correspondiente dentro de la horquilla legal que podamos establecer, ¿no? Que hay una horquilla. Con el estatuto lo puede poner el ayuntamiento. Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, llega un poco tarde, pero bueno, si es para recordar más que sea el beneficio del ayuntamiento del pueblo de Llana, se podía haber hecho antes. Bien, ¿alguna...? Habrá segundo turno. Sí, queréis. Vale. Bien, pues le paso la palabra al portavoz del Congreso. Bueno, en primer lugar, me van a disculpar de una garganta un poco fastidiada, no por se nota. Llegamos a un punto, creo que es clave, después de muchos debates que ha habido sobre estos asuntos, debate que se produce desde el año 2007, cuando se instala la central termosolar en Guadiana, y con el acuerdo que en su momento, firmaron en su momento el partido mayoritario, en este caso el IPES y el Grupo Popular. El contrato, que por eso quiero hacer un poco de historia, analizar un poco la situación de por qué se llega al momento en donde estamos. En primer lugar, tengo que decir que en la cláusula sexta, que bien ha especificado la portavoz del Grupo Socialista, Tony, efectivamente hay dos cláusulas sextas. Una primera que se inició y que se aprobó el día 28 del 4 de 2008, y esa cláusula sexta decía que los tributos que se devengan a partir de la puesta en funcionamiento de la planta y sus instalaciones accesorias, es decir, se iba a cobrar el 100% de lo que significaba el IBE o el IBE. En este sentido, después hacen una rectificación el día 21 del 8 de 2008, donde ya ponen una serie de condicionantes a ese punto. En ese condicionante pues ya se dice que es un inmueble con unas cláusulas especiales que en este respecto el Ayuntamiento ya reconoce la importancia para la viabilidad del proyecto y que por tanto debe de beneficiar en cierta medida a la realización del proyecto. Y así, no me quiero alargar mucho, después en el segundo turno también volveré a hablar, ¿no? En atención al anterior, las partes asumen lo siguiente, en resumen, que rebaja el 90% tanto del IBI como del ICIO. Ese es el resumen final de lo que sucede. En el tema del ICIO hubo un periodo de reclamación durante 4 años, desde el 2008, para ver
para haber puesto como ha dicho Antonio anteriormente, pues la igualdad nos significa los impuestos, todo el tema de impuestos deben de ser igualitarios, no pueden crearse desigualdades en este sentido, pero se crea una desigualdad objetiva y vista a la hora de que los ciudadanos de Orellana que tuvieran que pagar el IBI de sus viviendas, pues pagarían el 100%, mientras que la central se veía beneficiada con un 90% de desgrave. Creemos que esto crea una cierta desigualdad, es decir, vuelvo a repetir, la misma cláusula del artículo 6, en un principio se aprueba en el 2008, con fecha que he dicho anteriormente, se aprueba con la totalidad del pago de los impuestos y después, 3 meses después, se rectifica y ya se le da esa bonificación a la propia empresa. Después hay un tema que se ha perdido ya, el tema de lo que significa el ICIO. El ICIO trae como consecuencia de que una central termosolar cuyo valor es más de 150 millones de euros, aquí se hace una licencia de obra por 10 millones de euros y cuando se tiene que hacer la liquidación de la misma no se realiza. Por lo tanto, existe ahí otro, vamos a decir, otro déficit económico a la hora de los ingresos de las arcas municipales. Por todo ello, después también se dice que se van a pagar 25.000 euros en concepto de IBI o en concepto del BIO. En este sentido, el ayuntamiento también tiene que haber incrementado el IPC en estas circunstancias. Yo justifico la actitud del Partido Socialista en su momento de no haber hecho las reclamaciones por toda vez que, entre otras cosas, ellos consideraban que no tenían mayoría absoluta y era lógico. Por todo ello, yo creo que, como bien ha explicado, es hora de que volvamos a poner las cuestiones con toda la claridad y ponerlas en este sentido, llevar la modificación de la ordenanza que antes se ha especificado y entrar y eliminar en este sentido las bonificaciones que han estado recibiendo por parte del Ayuntamiento de la Central Termosolar. Yo creo que podemos entrar en una serie de apartados que veo aquí apuntados, teniendo en cuenta el informe jurídico, tanto técnico-jurídico de la Diputación como el informe técnico de la Secretaria y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene potestad, no como dice, que es lo que denunciamos el contrato, se dice en el propio contrato de que no se iba a revisar durante este periodo. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento, de acuerdo a las leyes actuales vigentes, tiene la potestad para tributaria, tal y como lo especifica, me está costando un esfuerzo enorme poder hablar, pero bueno. Un momentito. Como que hay una nulidad en el derecho que sustancia uno de los apartados, es decir, a priori a la propiedad central. Cuando se aprueba la ordenanza se aprueba 4 años posterior, en el 2012, cuando se tenía que haber hecho a priori antes de llegar al acuerdo de la propia empresa con el Ayuntamiento. Por todo ello, teniendo en cuenta que la Ley de Procedimiento Administrativo y el régimen jurídico del sector público así lo establece, es por lo que el Grupo Progreso va a apoyar, y en este caso como concejal de Hacienda, en representación del equipo de gobierno, vamos a apoyar la voluntad que le concede al Ayuntamiento al obtener, si obtiene mayoría absoluta, para que se resuelva este procedimiento y podamos de nuevo aplicar el 100% del IBI y recuperar hasta donde sea posible. Teniendo en cuenta 2 factores: primero, que posiblemente no se puede recuperar más de los 4 años,
y segundo montón, por lo cual ya se ha perdido una cantidad importante a la hora de la inversión, y en segundo lugar, pues tener en cuenta que hay que la valoración que se pueda sacar en su momento del IBI, porque aunque no sea el momento, porque esto no es la discusión que se trae ahora, porque lo que estamos hablando es solamente el procedimiento, anular un procedimiento que se hizo en su día a través del convenio, y por eso nosotros apoyamos al 100% el equipo de gobierno de que esto se lleve a buen fin. Bien, le paso la palabra al profesor si quiere analizar. Como bien lo ha explicado Antonio, tenía la delegación de este punto en conjunto con el Partido Socialista y estamos de acuerdo totalmente con su explicación. Bien, pues si quiere un segundo turno, le paso la palabra al portavoz del grupo. Aquí, referente a la cláusula sexta del convenio que se firmó el 3 de septiembre de 2008, el coeficiente que se estaba aplicando, que era del 0,4 sobre el IBI, eso se hizo en su momento porque no estaban muy claramente, lo pone la cláusula 6, en uno de los apartados, no estaba muy valorado ni cuantificado lo que iba a ser la instalación. Entonces, yo desde ese acuerdo de cobrar 25.000 euros anuales hasta que se regularizara o se supiera bien o estuviera valorado o cuantificado toda la inversión. Entonces se aceptó o se acogió ese cobro de 25.000 euros anual, que era más ventajoso cobrar esos 25.000 euros a no cobrar nada durante ese periodo de tiempo hasta que se valorara o se cuantificara la instalación. Y lo que he dicho antes, que esta revisión está bien, pero llega un poco tarde, y también se podía revisar o iniciar un procedimiento de revisión sobre el canon urbanístico. Hay una providencia de alcaldía con fecha del 16 de octubre de 2018 que me gustaría saber qué actuaciones se han hecho o qué trabajo hay en base a ese procedimiento o a esa providencia de alcaldía. Bien, bueno, voy a pasar la palabra y luego si quiere. ¿Hay alguno de Bueno, los sí, muy rápidamente. No se actualizó porque efectivamente pasaron los 4 años, como he dicho anteriormente. Se tenía que haber hecho las reclamaciones oportunas antes del 2012. Entonces, ya una vez que pasaron los 4 años, ya era imposible reclamar. Es decir, en un principio era la cláusula sexta, que lo tengo aquí delante, efectivamente el contrato dice que se revisaría, que se le darían 25.000 euros, entre tanto, que por cierto que son 22.000, pero se le darían 25.000 euros anuales, pero después no se actualiza, es decir, no se llega a la actualización ni del CIO ni del propio IBI. Por lo tanto, creemos que es por lo que hoy se trae aquí precisamente la regulación de todo eso, a nuestro entender, actualizado. Lo que hacemos es que la potestad tributaria se actualice, que da capacidad al ayuntamiento, y por lo tanto es por lo que queremos resolver este procedimiento cuanto antes, porque entre otras cosas ya han terminado de pagar, de dar los 10 años que se habían comprometido en pagar unas cantidades que muy por bajo, según nuestro cálculo, muy de por bajo, y también tengo hecho desde lo que se tenía que ver puesto en su momento, bastante por bajo, si tenemos en cuenta lo que suponía el ICIO, que se condonó el 90%. Pero no va a traer, por esto es debate de otro pleno, si ustedes lo quieren y lo podemos hacer tranquilamente. Aquí lo que único es derogar, en términos normales, derogar la cláusula sexta del convenio para actualizar la potestad tributaria que tiene el ayuntamiento según le marca la ley. Antonio, vale. Bueno, pues ya para terminar el debate, y ya que me ha preguntado una serie de cuestiones, pues le comento. Bueno, en primer lugar me comenta que
que se ha resuelto en un procedimiento que iniciamos, que se aprobó aquí en uno de un procedimiento de revisión de lo que era lo que usted está diciendo, el canon y todo lo demás. Bien, este procedimiento se había iniciado, nosotros en un principio tuvimos contacto con una empresa que se dedica a este tipo de gestiones, pero a su vez lo estuvimos viendo con los juristas de Diputación, ver si estábamos en plazo para poder desarrollar ese expediente de revisión del convenio, aparte de lo que estamos haciendo hoy, sino las otras cuestiones que son más importantes que esta, como eran el canon y la licencia. Pues bien, eso ha prescrito, no se puede revisar esa parte del convenio. Dicho esto, y aunque luego lo vuelva a retomar, le voy a responder también a su comentario de que esto llega un poco tarde. Tiene usted toda la razón. Esto llega un poco, no, llega muy tarde. Tan tarde desde el principio que se firmó con el voto en contra del Partido Socialista este convenio. Tan tarde que en la primera mesa que se estuvo aquí, desgraciadamente creo que no estaban ninguno de ustedes, nos habría gustado que hubiese estado los concejales correspondientes, como era Pilar Carmona en su día y Isidro, para que al menos una pudiera haber respondido aquí. Esta de viaje es imposible y Isidro, pues, bueno, por circunstancias no ha podido venir, por lo menos de público, para que ellos pues de primera mano se enteren, aunque ya lo sabían, de cuáles son estas cuestiones. Esto se debió revisar todo en el propio gobierno del Partido Popular, que es cuando estábamos en tiempo y forma. Cuando estábamos en tiempo y forma de, pues ya no digo haber firmado otro convenio, porque doy ciertos matices. Cuando se firmó el convenio, bien es cierto que mientras las instalaciones no se acaban, no se puede aplicar o el IBI o los BICES, porque aún no están hechas las instalaciones. Pero sí eran de aplicación el canon, que es un impuesto cuando una obra se hace en un terreno que no es urbano, hay un impuesto específico, más el ICIO, que es la licencia de obra a esas instalaciones. Cuando de canon, en un principio, antes de terminar la liquidación, ya sí se sabe el importe que va a costar provisionalmente esa obra, son 150 millones de euros. Y el canon de aplicación es un 2% mínimo. Entonces, echen ustedes cuenta, 150 millones, un 2%, creo que son 3 millones de euros, solo de canon. La licencia de obra se aplica, no entiendo por qué, por 10 millones de euros en vez de 150 millones de euros, porque hay sentencias en esa misma fecha, que te dicen que se tenía que haber aplicado los 150 millones de euros, como se ha hecho posteriormente en muy pocos meses durante la construcción de las instalaciones, se hizo en otros pueblos. Y para que el ciudadano lo sepa, porque ustedes lo sabían de sobra, aplican ustedes la licencia de obra a 10 millones de euros porque no sé por qué la empresa les convence de que en realidad las obras de infraestructura e instalaciones son las que cuestan 10 millones de euros y todo el resto de las instalaciones, como son los espejitos y todo lo que conlleva, eso no era obra. Eso no era obra. Le pongo un ejemplo muy claro para que todo el mundo lo entendamos. Es como si en un proyecto de una casa el técnico no presenta la parte proporcional de la instalación eléctrica, la fontanería, la loza de los cuartos de baño. Eso lo quita del proyecto porque dice que eso no es obra, que eso luego el dueño de la casa lo pone. Pues eso es lo que le dijeron a ustedes y se lo creyeron, que una instalación de esa, la obra era la nave, las oficinas, los baños, pero todos los espejitos no eran obra, eso eran muebles, Y la ley dice muy claro que se entiende obra al conjunto de instalaciones para que cuando se entregue pueda ser funcional. Y funcional, y me vuelvo al ejemplo de la casa,
es que tiene que llevar fontanería, electricidad y los accesorios de los baños, porque si no, el propietario se mete en la casa y es como si no tuviese una casa todavía. Pues ese tipo de instalaciones es exactamente igual. Todo debía. Y hubo sentencia durante la construcción de la planta que así lo decían. Por lo tanto, ustedes tenían la potestad, cuando se acabó la planta, de aplicarles el verdadero coeficiente y además aplicarle a la cantidad de los 150 millones de euros. Que también tenían la potestad, y no lo hicieron, de revisar los precios y ver si realmente eso costaba 150 millones. Porque plantas parecidas parece ser que lo han costado 200 y 250 millones de euros. Pongo el ejemplo de la casa. Aquí nos solicitan una licencia y el proyectista nos pone que una casa cuesta 15.000 euros. Y ahora viene el técnico municipal y le dice, perdona, eso no me lo creo, mínimo 80.000. Y sobre 80.000 le aplico la licencia. Eso pasó con ustedes, le presentan un proyecto de 150.000 euros y se lo creen. Y no contento con eso, le aplican el coeficiente de licencia solo a 10 millones de euros. 150 millones de euros, la licencia creo que estaba en un 3% en aquella fecha, o en un 2,5%. Ya tenemos otros 3,5 millones más de euros. Ya vamos por 9, o sea, por 6 y pico millones. Ustedes aplican el importe de la licencia de obra, pero a 10 millones. Pero además, no contento con eso, a esa cantidad que sale le aplican el 90% de deducción. Y ahora nos vamos a la cuestión del asunto que nos trae al pleno, porque todo eso ya no lo podemos tocar. Y no se puede tocar porque la ley dice muy claro que una vez que se entregan los certificados finales de obra y se hace la liquidación definitiva, el ayuntamiento ya ha dictaminado y ha acordado de mutuo acuerdo de que eso costaba ese dinero y se ha aplicado el coeficiente legal, porque es que encima ha sido un coeficiente legal porque se firmó el convenio en el 2008 y en el 2011 o el 2012 ustedes modifican la ordenanza a gusto y capricho para que puedan poder hacer esas bonificaciones. Es decir, me hacen un convenio con carácter retroactivo, me aplican una ordenanza porque cuando se firmó el convenio la ordenanza aún no estaba aplicada y ustedes me hacen una ordenanza al antojo de esta empresa para aplicar la bonificación del 90% en la licencia de obra y en el IBI o los BICES. Menos mal que en el canon urbanístico no pudieron hacer ese descuento porque está regulado estatalmente y es, creo que de entre el 2 y el 5, pero ustedes aplicaron el 2, no aplicaron menos porque la ley no se lo permitía. Sobre el tema de también los puestos de trabajo, pues ¿qué nos vamos a contar? Yo tengo en mi mesa un borrador en el que, aparte de que decía que sí o sí la empresa tenía que pagar el 3% de licencia, el 3% de canon, la licencia de obra según proyecto completo, pero además también ese borrador decía que los puestos de trabajo, siempre que existieran especialistas de cada una de las actividades que se vayan a producir durante la construcción y al final durante la explotación de la planta, en esos 30 y tantos puestos de trabajo, serían de Orellana, siempre que existieran esos especialistas. Pero además decía también que en el transcurso de la obra, si no había esos especialistas, la empresa se comprometía a hacer cursos de formación durante ese año y pico de construcción para que pudiésemos tener técnicos o gente especializada en esas cuestiones. Ya no voy a hablar de las carreras superiores, por supuesto. Ahí estamos hablando de otros términos. Yo le puedo contar que ese día que se firmó todo eso, perdimos más de 4 millones de euros. Y pueden echar ustedes la cuenta. Más de 4 millones de euros. Y aquí se firma un convenio, creo recordar, de 4 y pico millones de euros, pero además le dimos más facilidades a pagarlo en 9 años.
sin el IPC. Es decir, hemos estado hasta perdiendo dinero de poder adquisitivo durante esa cantidad, durante 9 años. Y ahí nosotros no podíamos hacer nada. Efectivamente llega tarde. Desde el momento que ustedes clavaron la firma en ese documento, esto llega tarde. Y hoy traemos aquí lo único que nos queda y podemos hacer, que es tratar de sacarle esas migajas ya que nos quedan a ese gran convenio que tienen otros pueblos y que les está generando mucho dinero todos los años a ver una planta de este tipo, que es pues tratar de aplicar el IBI, la parte de los vices que corresponde a esta Junta. Una vez que tengamos los resultados, que la Junta no tiene que ratificar este acuerdo, lo que tengamos en cuenta, ahora lo tenemos que llevar a la Junta de Extremadura, nos tendrán los juristas de la Junta a autorizar todo esto y nosotros podremos hacer una modificación en esa ordenanza que ustedes aplicarán. La empresa puede recurrir perfectamente, pero bueno, ya una vez que la Junta de Extremadura nos ratifique este acuerdo, por lo menos vamos con esa seguridad jurídica del propio Estado. No podemos hablar exactamente de cantidades, una vez que planteemos los coeficientes, porque tenemos que ver realmente los vices sobre qué cantidad al final ya lo vamos a aplicar, porque en el convenio pues no está muy claro, porque en el convenio habla de que en principio sale una cantidad de 5.000 euros, 5.000 y pico de euros, pero de aplicación máxima hasta 25.000. Ya de por sí en el convenio te dan una cantidad máxima, en el peor de los casos de que sea mucho más, no, solamente hasta 25.000. Y ya aprovecho de paso, las cantidades que estaban comprometidas en ese convenio en el 2020 terminan. Ya en el 2019 acabó una cantidad comprometida que era aportaciones sociales, que era la cantidad que esta entidad ha estado entregando a las asociaciones, que son 25.000 euros. Esa cantidad ya el año pasado pues dejamos de percibirla y hemos tenido que hacer malabares para poder mantenerla y sacarla de otras partidas. De igual forma, pues este gobierno, sabiendo que vamos a dejar de percibir 286.000 euros, creo que son, aproximadamente, de la planta termosolar, pues de igual forma ahora tenemos que hacer un gran encaje de bolillo para poder mantener aquellos gastos y aquellas inversiones que ha venido realizando este ayuntamiento. Porque desgraciadamente también cuando un ingreso extra en estos primeros años te utilizan parte de ese dinero para gastos corrientes, pues es muy complicado luego sacarlo. Muy complicado, porque si hubiese sido solamente para inversiones, pues tú dices, bueno, pues dejo de hacer inversiones, no hago nada, buscaré el dinero de lado, pero es que parte de ese dinero se ha introducido para gastos corrientes o para inyectar dinero a distintas asociaciones que ahora hacemos. Se lo quitamos directamente, le quitamos a las entidades deportivas esa cantidad. ¿Cómo se autofinancia? Si era un pellizquito también para poder realizar sus inversiones. Pues todo ese encaje de bolilla lo estamos haciendo y estamos tratando de, como esto que traemos hoy a pleno, tratar de conseguir esos ingresos que, como bien ha dicho Antonio, ver la posibilidad de conseguir los 4 años que nos da la ley para los vices, cogerlos con carácter retroactivo, y a partir de ahí, estos años, pues si algo nos entra, ya sabremos que durante la vida de la planta tendremos ahí un dinero que nos vendrá muy bien para activar inversiones. De igual forma que ya saben ustedes que el año pasado también a través de la Diputación se crea la ordenanza para cobrarle a las eléctricas el derecho de vuelo de esas líneas, que ahí podremos conseguir de en torno a 90 y tantos mil euros al año, y otras inversiones en las que estamos tratando de llevar a cabo para que no merman los ingresos de este ayuntamiento, porque si no nos vamos a ver, pues la verdad, muy mal. Creo que le he respondido
en tiempo y forma a sus preguntas. Yo espero aún más que sean los ciudadanos que hayan entendido el asunto de la termosolar, y termino como empecé. Tiene usted razón, esto llega un poco tarde, tarde de la mano del Partido Popular. No me ha respondido a lo del informe de provincia de alcaldía del 16 de octubre. ¿Le he respondido? Sí, le he dicho... Cuando hizo ese provincia de alcaldía, ¿había prescrito? Sí, sí, ¿Había es prescrito? es que es el tema. ¿Había prescrito? Y en 2015 había prescrito, ¿no? ¿Verdad? ¿Y estaba usted alcalde? Sí. Le vuelvo a decir que cuando se hace la autoliquidación, ya prescrito. Y la autoliquidación se hizo en su gobierno. Y usted, cuando ya entrega la documentación final de la obra y liquida la obra, que se liquidó por las mismas cantidades, ya no puede ir en contra de su principio. También ha dicho que 4 millones, no es cierto, se sacaron casi 7 millones entre el canon urbanístico, CIU y aportaciones sociales, lo pone en el convenio. La construcción de la guardería, la construcción del motocross, el recinto ferial, hay muchas aportaciones sociales. Disculpe que me ría, pero la guardería se hizo con fondos de fondos públicos. Hay una aportación de 120.000 euros, el convenio lo pone. Está todo, la cantidad que yo le he dicho la puede usted sumar, ¿eh? Y está todo en el mismo convenio. Parte va a temas sociales y parte va a instalaciones. Lo pone aquí, claro, la construcción de guardería, 85.000 euros. Bueno, quiere decir que va todo, igual que le he hablado de los 25.000 euros que iba para entidades. A toro pasado se ven muy bien las cosas ahora. Me gustaría que hubiera estado usted sentado el 21 de agosto de 2008 en la mesa. A ver qué gestión hubiera hecho. A toro pasado ahora se ven bien, pero IPES y Partido Popular sacaron más de 7 millones de euros. Yo le digo a entre usted, impuestos, más de 7 millones de euros. yo le digo a usted Que está en el convenio, se puede que sumar. nosotros vimos el convenio, lo estuvimos revisando, nos sentamos con el gobierno de entonces, se trajo todo esto a pleno, que se tuvo que anular el pleno, porque además acusamos, recuerdo yo, y está en las actas de prevaricación al gobierno si actuaba en las condiciones que estaba actuando, y se tuvo que anular ese pleno y volver a hacer otro pleno. De hecho, saben ustedes que hay dos acuerdos, uno cuando se aprueba el convenio y luego hay otro pleno en el que hay una rectificación en los acuerdos del IBI y los BICES. Hay dos acuerdos, primero, y luego se vuelve a rectificar todo eso. Y que yo entiendo que usted no estaba en esa fecha, y como he dicho al principio, me habría gustado que hubiese estado al menos Pilar Carmona para que defendiera ciertas cuestiones. A ver, pero vamos, que me atiendo a lo que es la documentación que hay, que es lo que queda al final, y haber estado nosotros no en las negociaciones con la planta, pero sí en toda la documentación que se desarrolló y motivó el acuerdo de dicho convenio. Bueno, pues dicho esto, yo le voy a pasar la palabra a nuestra secretaria interventora para hacer unas aclaraciones sobre la votación. Buenos días. Creo que es necesario recordar que el artículo 63, apartado 1, letra B de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, establece que junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracciones al ordenamiento jurídico los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. Por tanto, creo que deberán abstenerse de votar este acuerdo los miembros de la corporación que en su día votaron a favor del acuerdo del 21 de agosto de 2008. Si hay alguna pregunta sobre este asunto antes de pasar a la votación. ¿Qué quiere decir? ¿Que los grupos que votaron en su día a favor ahora no se tienen abstener? No, los concejales en sí. Entendemos que no hay ningún concejal de los que del Grupo Popular. Sí hay, pero no han venido. Bueno, hay, pero no han Bueno, venido, o han renunciado. Por lo tanto, ustedes sí están libres de votación, pueden votar. Bien, pues pasamos a la votación. Grupo Progreso. A favor. Vale.
Grupo PP, Grupo PSOE, A favor. queda aprobada la pregunta. Se me ha perdido lo de Pasamos al siguiente punto, cuarto punto, aprobación si procede de la anulación del saldo inicial de derechos reconocidos de ejercicios anteriores. Le paso la palabra a Antonio Ramón. Vamos a quitarme la... Señora secretaria, ¿tengo que leer todas las cantidades o...? Espera, Antonio, yo... Que todavía nos llevamos a ciertas cosas más. No, la cantidad inicial y la cantidad final. Remítase a lo que contiene el acuerdo y no hace falta que lo lea. Vale. Bueno. Visto la proposición de la anulación y del reconocimiento de derechos reconocidos de ejercicio cerrado a fin de hacer coincidir. Sí, pues estoy para... El otro punto, Es que no se acaba. Vista la proposición de la anulación y reconocimiento de derechos reconocidos de ejercicio cerrado a fin de hacer coincidir los estados contables que se obtienen del sistema informático que soporta la contabilidad del ayuntamiento y las liquidaciones de tributos locales que realiza el organismo autónomo de recaudación, visto los documentos e informes que constan en el expediente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97 apartado 1 y 82 apartado 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, visto el informe de Secretaría de fecha 24 del 10 del 19 y el dictamen de la Comisión Informativa, esta alcaldía propone para su aprobación por el Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la anulación de derechos reconocidos de ejercicios cerrados y modificación de saldo de conceptos que en los presupuestarios siguientes. A. Anulación de derechos reconocidos de presupuesto de ingresos cerrados, con un importe total de 295.378,29 euros, según el siguiente decreto. No hay que leerlo. B. Reconocimiento de derechos reconocidos de presupuesto de ingresos cerrados. Reconocer los derechos que constan en las liquidaciones del organismo autónomo de recaudación por importe de 242.887,04 euros, procediendo a su contabilización automática a través de Confía. El detalle es el siguiente. Tampoco se lee, ¿no? Segundo, ponga al público este acuerdo por espacio de 20 días, previo anuncio insertado en el boletín oficial de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, el acuerdo inicial se considerará definitivo. Tercero, facultar al señor alcalde presidente para la gestión y firma de cuantos actos y documentos sean necesarios para la plena ejecución y eficacia del presente acuerdo. Bien, le paso la palabra. Una aclaración, Sí. para traducir. No, aquí lo que se plantea es actualizar la contabilidad de acuerdo a los programas del programa Confía de la Diputación Provincial. Entonces lo que se hace, como todos sabemos, la Diputación es a través del OAL el organismo que recauda todos los impuestos a nivel local, ¿no? Casi todos los impuestos a nivel local. Entonces, al cambiar de programa lo que se hace es anular todos los derechos reconocidos y ahora la Diputación después volverá a meter de nuevo en el programa Confía todos los impuestos todavía que están por pagar, es decir, de todos aquellos que no hayan prescrito, teniendo en cuenta que hay una cantidad que ya de cantidades mínimas que vienen desde el año 2003, quiero recordar, y que supone una cantidad de 52.000 euros que serán
cantidades que no se pueden ya recaudar toda vez que esto ha prescrito ya o ha pasado los 4 años sin proceder, llevar el procedimiento de reclamaciones permanentes en este sentido. Por todo ello, queda bien claro que lo que se plantea aquí es que los remanentes positivos del propio ayuntamiento establecer la caja fija y conocer ya de una vez por todas cuáles son los remanentes positivos que el ayuntamiento tiene en su haber y al mismo tiempo de dónde proceden esos remanentes. Por lo tanto, es un tema puramente de trámite administrativo, cuyo informe de la secretaria que tengo aquí delante, efectivamente, y lo que plantea es el procedimiento a llevar y que creo que ante todo el informe jurídico que ella presente es vinculante en este sentido, de acuerdo se abrirá un periodo de reclamaciones y todo el procedimiento que hay que llevar a cabo para llevar a cabo esta finalidad con la cual se plantea de poner la contabilidad al 100% al día. Muy bien, le paso la palabra al grupo PP. Bueno, esto para enterarnos un poco es las deudas que tiene el ayuntamiento contraídas, de impuestos, de canon, o sea, ahí el dinero que se le debe al ayuntamiento, ¿no? Eso sí, lo que le deben. Se le debe al ayuntamiento, el dinero. Eso sí. Son derechos reconocidos. Derecho reconocido que va pasando un año a otro año, a otro año, a otro año y no se hace nada. No, a ver, son derechos reconocidos a fecha actual, es decir, aquí hay derechos fecha de actual. hace 4 días. Sí, del 2016, sí, los he leído, los hay del 2016, 2017, 2018. 2018, Claro, siendo usted alcalde. Otra buena gestión. Esto se podría haber reclamado en ejercicios anteriores No. y no ir prorrogando esos derechos reconocidos un año tras No, otro, le y luego voy a- ya el presupuesto. No, pero Le voy a explicar. Estos derechos, y como bien le ha dicho el portavoz, están la mayoría derivados a la Diputación. Entonces, cuando alguien no paga, se pueden tirar a 5, 6 y los años que sean que puedan estar aquí. Sí, el derecho se reconoce en tiempo y forma, se pasa a ejecutiva en tiempo y forma y ya el ayuntamiento no tiene potestad. Es decir, Diputación nos manda cada año el listado de los cobros o de las cantidades que están pendientes de cobrar. Otra cosa sería que este ayuntamiento, ya que me han mencionado a mí, da igual en cualquiera de sus gobiernos, pero este ayuntamiento dejara que prescriba el derecho, que es muy distinto. Dejara que prescriba el derecho. Entonces, si yo hubiese dejado que prescriba un derecho de cobro, habría sido una mala gestión, que es de ustedes donde va. Eso sí habría sido una mala gestión. Pero si el derecho de cobro se ha hecho bien, y le explico cómo se hace bien, aquellas cantidades que están derivadas al hogar las cobra directamente el ayuntamiento. Hace un aviso, 2 avisos y 3 avisos. Y entre esos 3 avisos, por cortesía, hasta llamadas de teléfono. Y si ya no cobra, se lo pasa al hogar. Y no se vence el derecho. El hogar ya se encarga en cobrar 1 año, 2 años, 3 años, lo que haga falta. Bien es cierto que llega un momento que el hogar, si no tiene bienes, no tiene cuenta ni tiene nómina, pues llega un momento que lo tiene que dar de baja al derecho porque es más el coste de mantener viva una deuda en los 10 años que sea. Entonces, aquí es donde ya, aprovechando que el hogar cambia el sistema informático y lo trasladamos todo a otro sistema, entonces toda esta cantidad, que son derechos reconocidos, pasa al nuevo sistema para que el hogar siga actuando. Pero hay algunos que ya que hacemos esta operación ya los vamos a dar de baja. Porque si el propio hogar o el propio ayuntamiento hay un derecho, que es que son pico, lo que pasa es que en 15 años, pues tantos pico son los 50 y tantos mil euros. Derecho que yo soy el primero que no le echa la culpa a nadie, porque desde el 2003 al 2019, a ver, de hecho los derechos que se van a dar de baja son de aquí para atrás 6 o 7 años, porque eso ya sabemos que prácticamente no se van a poder cobrar,
¿vale? Salvo los que estén derivados a la Aunque Diputación. tenga derechos reconocidos, no van a Por lo tanto, no me traslade a mí No. el trabajo que se está... Quiero apuntillar la cuestión, esto no sirve, vamos a Vale, vamos a entrar, porque yo me he puesto a hablar y yo creo que no me pertenecía a hablar. Vamos a atacar, ¿sabéis? Entonces, No, como has preguntado, te está respondiendo Antonio, vamos a hacer una cosa. Que yo me he salido... No es una aclaración simplemente, Mía culpa. una matización. Si entramos en eso de gestión, mire, aquí tengo 3 hojas completas del año 2011, en 2011 al 2015. Entonces eso también sería una mala gestión, ¿no? Sí, yo tengo aquí una carta de ustedes de pedida donde pone que hay un ingreso de la termo de 3 millones de euros y Partido Popular Extremeño han conseguido 7 millones de euros. No sé, lo primero que hicieron fue, bueno, pero voy a entrar en el debate ese. Estamos porque no- ahora en el debate. no es cierto eso, Sí, sí. mucho menos. No es cierto, todo lo contrario. De 100 y pico mil euros que tiene que pagar de IBI, solo rebajaron a nada más y menos. Aquí está. ¿Sí? Y yo también pues serían todos los informes. Aquí está, Antonio. Todos los informes que tengo. A ver, voy Carta de a... pedida y el capítulo de ingresos pendientes termosolar 3 millones de euros. A ver, voy Sí, a... pero sin haber hecho... A ver, que quiero seguir el debate, que mía culpa por haber intervenido yo antes de tener que intervenir. Entonces, vamos a hacer una cosa. Te dejo terminar, Manu, si quieres la parte que te corresponde y la segunda vuelta y yo... Yo ya termino. Vale, pues entonces, Antonio... Bueno, solamente decir que eso es incierto. Se puede traer todos los informes de cuando se hizo. Además, aparte de eso, en su convenio, y solamente una aclaración, en su convenio dice claramente que toda la cuestión financiera la podía haber cambiado, sin embargo no lo hicieron. ¿Por qué? Porque utilizaron de pantalla el canon con el fin después de que no se pagara el 90% ni del IBI ni del ICIO. A ver, bueno, como estábamos en el asunto del Confía, Tony, si quiere alguna aclaración sobre el asunto que nos conlleva ahora Lo mismo. único claro es decir que es un nuevo programa y por lo tanto vamos a apostar por él, porque digamos que ampliar los plazos para los ciudadanos sobre todo, que son los que tienen que pagar en este caso, aquí creo que no hay que señalar a nadie, porque son beneficios para los ciudadanos, para que tengan más plazos en sus pagos y por lo tanto son todos menos trámites administrativos. Y Solo para los decir eso. positivos, conocer la realidad. Exactamente. Vale, bueno, pues yo ya no intervengo porque ya al final de la respuesta ya he intervenido. Bien, pues pasamos a la votación. Grupo Progreso, A favor. Grupo PP, Grupo PSOE. Por favor. Bien, pues damos por finalizado el pleno, no hay pregunta, dado que es un pleno extraordinario.